Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga a mis hermanos, a cada uno de ustedes. Bueno, aquí en Virginia de noche, cualquier parte que usted esté en el día o en cualquier parte del mundo, la hora que sea que usted va a ver este video. Con ustedes el hermano Gerson, el creador del canal, anunciando que Cristo viene. Anunciando que Cristo viene. Esa debía de ser la palabra que debía de estar en cada uno de nuestros corazones y en nuestros labios, anunciando a este mundo que Cristo viene. Y así primeramente, mis hermanos, doy gracias a Dios por darme esta oportunidad de poder expresarme a cada uno de ustedes que son parte de esta gran familia de la fe, anunciando que Cristo viene. Dios les bendiga a cada uno. Gracias por ser parte de este canal. Gracias por ser parte de este mensaje que estamos anunciando, mis hermanos, al mundo, anunciando que Cristo viene. Y esa es la fe, la esperanza que hay de cada uno de nosotros, mis hermanos, cada día, cada momento, cada instante de nuestras vidas, anunciando que Cristo viene. Ese fue el mensaje que los apóstoles empezaron a predicar cuando Cristo fue llevado y fue oculto a través de unas nubes y se fue a sentar a la diestra del Dios Todopoderoso. Desde que Cristo fue y se sentó en el trono, el mensaje de la iglesia de Cristo es salvación, esperanza, amor y fe, y esperando que una vez más Cristo descenderá a buscar a su pueblo. Esa es nuestra esperanza, ese amor que hay en nuestros corazones. Pero mientras estemos en esta tierra y en este cuerpo, mis hermanos, nuestro mensaje cada día tiene que ser anunciando que Cristo viene. Ese tiene que ser cada día, mis hermanos. Y antes de dar inicio de este video, mis hermanos, quiero dejarles saber por qué las prédicas del hermano Gigi Ávila, que hace más ya de 11 años que partió, 12 años con el Señor, creo, si no me equivoco, son 11, mis hermanos. Yo sé que él partió en el 2013. Yo acababa de aceptar al Señor en esos días, cuando a las semanas ya llevaba yo ya varios meses, creo, como unos 9 meses, de ya 8 meses de estar sirviéndole al Señor, cuando nuestro hermano Gigi Ávila partió con el Señor. Nunca lo conocí, ni sabía quién era, pero yo le voy a contar la historia por qué las prédicas del hermano Gigi Ávila en el canal, anunciando que Cristo viene. Gloria a Dios. Y damos inicio a este video, mis hermanos, primero dando una lectura. Se encuentra en Jeremías 29:11. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. El 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, pondremos la Biblia por aquí. Y me buscaréis de todo corazón. Palabras que salieron del labio del profeta Jeremías, que muchos le llaman el profeta llorón. Si así fuéramos nosotros como Jeremías, le digo que cada día derramaríamos nuestras lágrimas por las almas, por la salvación a las almas, mis hermanos. Pero a veces no lloramos porque las almas vengan a Cristo, sino que lloramos porque Dios no nos provee otras cosas. Pero ese no es el mensaje de esta noche, mis hermanos, sino el mensaje es por qué las prédicas del hermano Gigi Ávila en el canal anunciando de Cristo viene. Mis hermanos, como les conté, yo no era cristiano, mis hermanos. Ya llevo desde el 2012, mis hermanos, desde el 2012, de octubre, desde el 2012 ya le servimos al Señor, llegamos al camino del Señor, no en buena situación, no con buenos caminos que veníamos arrastrando, caminos de pecado, mis hermanos. Y hace más ya de
Ya van 11 años, creo, sirviéndole al Señor y queremos seguir cada día y cada día estamos más y más queriéndole servir al Señor. Pues el video no va a ser muy largo, mis hermanos. Voy a tratar de explicarles por qué las prédicas del hermano G habla, para que usted me ayude a seguir llevando este mensaje, alcanzando las almas, llegando a esos lugares remotos con este mensaje que Dios nos ha dejado a través de nuestro hermano G Ávila, que ya partió con el Señor. Primeramente, yo soy de Honduras, mis hermanos. Llevamos residiendo en Estados Unidos ya casi 24 años. Soy casado, mis hermanos. Mi esposa es de Puerto Rico. Mire las coincidencias. Mi esposa es de Puerto Rico. Llevamos ya juntos 21 años. Vamos a juntar ya pronto 21 años de habernos conocido y 20 de estar casados, mis hermanos. Bendito sea el Señor. También mi esposa le sirve al Señor. Ya también lleva 10 años y medio sirviéndole al Señor. Es que es un gozo. Es que lo que Dios hace, mis hermanos, lo hace perfecto. Dios lo hace como Él lo sabe hacer. Dios nunca se equivoca, mis hermanos, y Dios nunca llega tarde. Dios contesta nuestras peticiones. ¿Sabes cuándo Dios contesta nuestras peticiones? Cuando este corazón se humilla delante de Dios, cuando este corazón es sincero delante de Dios. Ahí es cuando Dios le va a contestar a usted las peticiones de su corazón, como dice Salmos 37, si no me equivoco, 4. Dice que Él concede las peticiones de sus corazones cuando los deleitamos en su presencia, mis hermanos. Pues mi esposa y yo servimos a nuestro Señor, hemos caminado juntos durante estos años y nos estamos congregando en la iglesia Pentecostés, la iglesia la senda de vida, la iglesia Pentecostés, la senda de vida eterna, está en Gubris. Nosotros vivimos en Fredericksburg, Virginia. Ahí nos estamos congregando con el pastor Juan Cruz, mis hermanos. Ahí estamos. Si usted quiere ver las prédicas en vivo, puede ir a YouTube y poner Pastor Juan Cruz y así encontrará los videos de la iglesia donde nos estamos congregando. Ya, mi hermano, tenemos una historia con nuestro hermano Juan, que lo queremos tanto en el amor del Señor. Él es el que pastorea ahí la iglesia, mis hermanos, donde nos congregamos. Estamos ahí en Gubris. Si usted vive aquí cerca del área, en Gubris, cerca de Gubris, vive aquí en Fredericksburg, Stanford, Manassas, Springfield, y usted no tiene una iglesia donde congregarse, o aún le voy a decir, si la iglesia donde usted se congrega se ha pervertido y han metido todo lo de este mundo, pues ahí hay una iglesia donde nosotros nos congregamos, que hasta el día de hoy yo le puedo decir, adentro de ahí, de este local, no se celebra ninguna tradición de este mundo. Hasta hoy, hasta este día que yo estoy grabando este video, que es 19 de diciembre del 2023, hasta hoy, adentro de ese lugar no se vende comida, no se celebra el día del pastor, no se celebra el cumpleaños del pastor, a la esposa del pastor, a nadie. Ahí no se celebra. Lo único que se hace en ese lugar es adorar al único Dios y verdadero. Hasta hoy, no le puedo decir el día de mañana, si es como el diablo es astuto, pero que el Señor lo reprenda, y esperamos seguirnos congregando ahí con nuestro hermano pastor Juan Cruz. Como le digo, si quiere ver dónde nos congregamos, vaya a YouTube y búsquelo como Pastor Juan Cruz, y ahí usted va a encontrar las prédicas de él también, y ahí donde nos congregamos. Mis hermanos, la iglesia Pentecostés, la senda de vida eterna en Gubris, Virginia. Gloria a Dios. Seguimos entonces, mis hermanos, como les decía, ¿por qué las prédicas de G habla en el canal anunciando que Cristo viene? Gloria a Dios, Cristo viene, mis hermanos. Como les decía, hace más de 11 años que ya, mi hermano, yo el 2012, pues pasé por una situación bien difícil, mis hermanos. Yo me congregaba, porque esa es la palabra correcta, yo asistía a la iglesia católica, mis hermanos. Ya llevaba por casi 10 años, creo, mis hermanos, asistiendo a una iglesia católica en Gubris, Virginia. Cuando vivíamos ahí, mis hermanos, ahí estábamos según nosotros, sirviéndole al Señor. Y en verdad, cuando usted lo hace de corazón, sirviéndole a Dios, aunque a usted un ciego lo guíe y usted esté ciego, pero en su corazón hay ese gozo que usted estaba haciendo las cosas correctas delante de Dios, pero no estábamos en Cristo. El problema que hay de mucha gente que creen que están en Dios, pero no están en Cristo. Y primero hay que venir a Cristo para después estar en el camino de Dios, porque el camino de Dios es Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la vida, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, pasamos por una situación en el 2012, en septiembre del 2012, mis hermanos, que esa situación pues nos llevó, mis hermanos, con las autoridades de Estados Unidos. Tuve una situación, pues cuando fui arrestado por las autoridades aquí de Estados Unidos, donde yo vivía en Gubris, Virginia, mis hermanos. En ese tiempo no teníamos ningún papel, somos inmigrantes, pero no teníamos papeles, mis hermanos. Pues ahí fui detenido por migración.
y me arrestaron ahí mientras estaba en investigación. Me arrestaron, mis hermanos. Yo era católico, cuando ya iba ahí todavía, yo era un gran católico. Asistíamos a la iglesia católica, mis hermanos, y ahí estábamos dentro de la detención mientras me investigaban de la situación que había sido acusado, y gracias a Dios salió todo bien, pero como quiera tenía un hold por immigration, una detención por migración. Y después de que pasó todo lo que pasó ahí donde estuve detenido, me llevaron para migración, mis hermanos. Pero mientras yo estuve en la cárcel, mis hermanos, mientras estuve detenido, pues que es una detención, es una cárcel, mis hermanos, yo asistía ahí, como decíamos cuando éramos católicos, a la misa. Llegaba el cura, yo iba a la misa y yo estaba bien, según yo. Pero cuando nosotros salíamos de la misa ahí dentro de la detención, unos hermanitos iban ya para el culto después de nosotros y me decían, venga, vamos al culto. Yo les decía, no, yo ya vengo de misa, yo ya estoy bendecido. Pero como eso fue lo que nos enseñaron, mis hermanos, voy a tratar de hacer corto este video para que usted entienda por qué las prédicas del hermano Gigi Ávila en el canal anunciando que Cristo viene. Ahí disculpe que lo repita mucho, pero yo quiero que le quede claro a usted por qué las prédicas de Gigi Ávila en el canal anunciando que Cristo viene. Entonces, mis hermanos, llegamos allí, estuvimos allí, mis hermanos, como le voy a decir, no es fácil ese momento que uno pasa. No es fácil, mis hermanos. Estar detenido, encerrado en cuatro paredes, no es fácil. Pero bendito sea nuestro Dios que nos ha librado, que fue para bien. Por eso dice el texto, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, no de mal. Y eso fue lo que me pasó. Yo creía que me estaba pasando un mal, pero lo que no sabía, la gloria venidera que venía sobre mi vida cuando iba a aceptar, ay, bendito sea nuestro Señor. Sentimos su presencia. Gloria a Cristo Jesús. Hermano, lo bello que venía a mi vida, lo hermoso que se estaba acercando a mi vida y a mi familia, a mi matrimonio. No sabía, yo creía, yo lloraba ahí, creía que mi mundo se me había acabado, y no era eso. Era que me estaban metiendo al fuego, me estaban metiendo al horno y sacándome todo, quemándome los labios como se los quemaron a Isaías cuando vio al Señor, y porque eran de labios inmundos. Así era yo y así éramos muchos de los que hoy estamos en Cristo. Lo que no sabía yo es que me estaban purificando en esos momentos ahí, porque vendría una gloria hermosa sobre mi vida y mi familia, y hasta hoy le servimos a Cristo como que si ayer llegamos a los caminos del Señor, mis hermanos. Y ya empezó, lo vuelvo a hacer más rápido, hermano, porque no quiero que se alargue el video, y si se alarga, gloria a Dios, porque usted lo escuche, lo que va a estar bonito, y si no, otro día hacemos otro pedazo. Por eso acá atrás tenemos Cristo vive, ábrele tu corazón a Cristo acá atrás, mis hermanos. Y me gustaría, esos cuadros los hace mi esposa, mis hermanos, son lindos, los que mi esposa ella los hace con su propia mano. Un día vamos a hacer varios, y cuando ya lleguemos a más suscriptores, y creo que los vamos a empezar a bendecir muchas familias con estos cuadros, mi esposa los hace. Aquí alrededor de este cuartito hay varios más, pero no es ese el caso, pero solo quiero dejarles saber. Dios bendiga a mi esposa por esos cuadros tan lindos que me ha hecho. Entonces, mis hermanos, estuvimos en Manasa ahí como un mes y medio en lo que pasaba el tranvía, y un día Dios, mis hermanos, tocó mi corazón, que yo no pude dormir una noche, mis hermanos, no pude dormir, y me levanté porque los domingos eran los servicios, ahí no estaba yo detenido. Y vino a la hora de la misa, y yo no fui a la misa, hermano. Yo me había cambiado y todos mis hermanos para ir a la misa, pero hubo algo que no me dejó ir a la misa. Y entonces esperé a los hermanitos que iban para el culto. Terminó la misa y un hermano me tocó la puerta y me dijo, un anciano, hermano, me dice, hey, disculpe amigo, me dice, no quiere ir al culto. Lo vi que no fue a la misa. Sí, le digo, voy a ir. Mira, hermano, ya iba bien cambiado, mis hermanos. Y cuando yo voy, los hermanos van adelante y yo me quedé atrás, como ahí voy o no voy. Mis hermanos, y había algo que me decía, no vayas, no vayas, no vayas a ese culto. Y ahí estaba nuestro hermano Juan Cruz, predicando ese día con el hermano Mario. Bendito sea el Señor, Dios bendiga al hermano Mario. Bendito sea el Señor. Entonces yo no quería entrar, mis hermanos, como que había una corriente maligna que me jalaba, y yo no quería, voy o no voy. Pero como que iba caminando, entre más cerca iba yo del lugar donde estaba el culto, mis hermanos, sentí una pesadez en mi vida. Mis pies empezaron a sentirse como que había un plomo en cada pie, y como que iba caminando y algo en el aire y que no me dejaba avanzar. Y un hermano me dice, apúrese hermano, que ya van a cerrar la puerta. Y el que estaba ahí, el security que estaba ahí, que el que cierra la puerta, que le llaman trusty, ya iba a cerrar la puerta porque el culto iba a empezar. Y yo iba con aquello que si entraba, mira hermano. Y llegó a cerrar la puerta el que estaba ahí, y yo era el último. Y me dice, ¿vas a entrar o no vas a entrar? Y yo, hermano, le dije, ok, voy a entrar, mi hermano. Y cuando yo abrí la puerta de ese lugar, hermano,
como que alguien me estaba esperando en la puerta, me agarró, sentí como que alguien me agarró y me paré a la par del hermano Juan, me acuerdo yo ese día, mis hermanos, y desde que él empezaron a cantar las alabanzas, porque ya habían empezado, yo cerré mis ojos, mis hermanos, y empecé a llorar, a llorar, a llorar. Pasaron unas alabanzas, el hermano predicó y empecé a llorar, empecé a sentir algo diferente, lo que nunca había sentido, mis hermanos, estando en otras religiones, mis hermanos, y empecé, le estoy hablando de eso y cualquiera diría, pues estaba en la cárcel, necesitaba desahogarse. No, ese día, porque ¿sabe por qué le voy a decir que no fue una emoción y no fue algo? Porque han pasado 11 años y todavía está ese gozo en mi corazón, todavía siento esa presencia del Espíritu Santo cuando ese día me agarró y me transformó para la gloria con la sangre bendita de Jesús, me lavó ese día y su Espíritu Santo se derramó sobre mí, mis hermanos. Ese es un gozo que yo siento en mi vida cada día, el Espíritu Santo de nuestro amado Señor Jesucristo, que es el que está con nosotros, hermano. Y ese día pasó, me acuerdo que el pastor, antes de decir el llamado, yo estaba ahí frente a él de rodillas que orara por mí, y oró ese día, mis hermanos. Nunca me voy a olvidar que fue en octubre del 2012, mis hermanos, y cuando salí de ese lugar sentí el abrazo, los hermanos me abrazaron, bienvenido a la familia, bienvenido, el anciano que estaba a la par mía en otro cuarto ahí, bienvenido, bienvenido, me decían, y yo me sentía diferente, y yo volví a mi cuarto donde estaba yo ahí durmiendo diferente, y no paraba de llorar, y un gozo en mi vida, sentía que las cargas se me habían caído, las cadenas del diablo, Jesús me las había quebrantado, bendito sea su nombre. Jesús quebrantó ese día las cadenas que me tenían atado, mis hermanos, y en ese día empezó una vida diferente en mi vida. Desde ese día empezó Dios a trabajar en mi vida, mis hermanos, de una vida miserable que veníamos del mundo, pero el bendito sea Dios que nos dio a nuestro amado Señor Jesucristo, y por Él hoy somos libres, por Él hoy somos libres, por Él hoy podemos decir, gloria a Dios, Cristo vive. Bendito sea el Señor, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, pasó un tiempo, mis hermanos, y venía, yo quería ir al otro culto ya, porque yo no quería que se me fuera lo que ese día había recibido. Yo pensé que se me iba a ir, pero amaneció el lunes y seguía con ese gozo, y ahí había cultos todos los días. Yo empecé a ir a los cultos de los americanos, yo empecé a ir a los cultos de los morenitos, yo empecé a ir a los cultos de los hispanos, pero no fui a la misa. Después de ese día, cuando miraba al cura, yo decía, no es para ahí que voy, porque ahí no hay de lo que ya me dieron aquí. Y es que la presencia de Dios había descendido y había transformado mi corazón, mis hermanos. Ya no iba a la misa, sino que ya iba a reunirme con los lavados, con la sangre de Jesús, con los santos, a adorar al único Dios verdadero, al Dios grande, al Dios de Israel. Bendita Jerusalén, porque tu rey vuelve. Gloria a Dios. Yo dije, ya no voy para ahí. Y ya todos los domingos iba al culto que nuestro hermano pastor Juan Cruz venía a dar ahí venía los miércoles y iba los domingos en la mañana, mis hermanos, y empezó aquella vida, hermano, y empecé yo, hermano, y lindo, mis hermanos, porque fíjese que un hermano me dio un texto, un anciano ahí, me dio un texto en un papel y me dijo, porque me dice, ¿usted tiene abogado? Sí, me dice, ¿usted va a ser deportado? Me dice, creo que sí, le digo, pero le tengo un abogado, me dijo, y me dio Jeremías 33:3, pero yo no sabía nada de la Biblia, porque a la religión que yo iba no le enseñan eso a uno, y me dio Jeremías 33, donde dice, incluso lo vamos a leer, porque ese texto es bonito, ahí disculpen, mis hermanos. Y mire lo que dice Jeremías 33, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria a Dios, esas son las cosas que nuestro Señor Jesucristo me ha enseñado estos últimos 11 años y lo sigo viendo, mis hermanos. Por eso es que estamos anunciando que Cristo viene, y Cristo, mis hermanos, va a levantar un pueblo en estos últimos tiempos, porque lo vi y lo he visto y lo he vivido, y sé que mi amado Jesús va a volver a descender con gloria con el Espíritu Santo, y su Espíritu Santo se va a mover a los cuatro confines de esta tierra y levantará hombres que no se doblen a los baales, a este mundo, que no celebren ninguna tradición, que no le celebren culto a ningún hombre. Cristo le volverá a levantar. Ahorita hay un silencio, pero este silencio poco se acabará. Sonará una trompeta donde hombres se levantarán de que están ahí sentados en una silla. Dios va a empezar a levantar hombres celosos de esta palabra, hombres que anuncien el verdadero camino, que aunque les griten, que aunque los apedreen, que los quiten el micrófono, aunque nunca nos vuelvan a subir de un púlpito, pero no necesitamos un púlpito para decirle al que anda en pecado que está en pecado, para decirle al adúltero que es un adúltero, para
para decirle al fornicario que es un fornicario, para decirle a usted que aún celebra las fiestas paganas de este mundo, que se arrepiente. No necesitamos un micrófono, no necesitamos un púlpito para decirle a usted que el camino que usted lleva es un camino de impiedad, y el día que Cristo venga, Cristo se llevará a los justos y hará cautivos a todos los impíos que están dentro de la iglesia. Cristo pronto viene. Usted cree que Cristo está durmiendo, usted cree que Dios está durmiendo, usted cree que Dios está celebrando Navidad, usted cree que Dios está celebrando el Día del Pastor, usted cree que Dios está celebrando toda paganidad que se celebra en este mundo. No, Él está sentado en su trono lleno de gloria y hará justicia al justo, aquellos que se han humillado esperando en una banca, que Cristo levantará hombres, que Cristo hará justicia a los justos en las iglesias. Mire, porque hay mucha gente en las iglesias que se han pervertido, pero ahí están esos hermanitos calladitos. Pronto Dios les hará justicia, mis hermanos, y llevará cautivo a todos estos mentirosos hijos del diablo que hoy están arriba de un púlpito. Se los digo con la autoridad del Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Por eso es que le digo, ¿por qué las prédicas del hermano Gigi Ávila en el canal anunciando que Cristo viene? Porque a ese punto quiero llegar. Después que yo estuve detenido ahí, mi hermano, ya yo llevaba un mes en el Señor, y sabe que ya llevaba un mes y leyendo la palabra y metiéndome, llenándola en el corazón. Ya al mes yo andaba predicando dentro de esas cárceles. ¿Sabe quién les predicaba? A morenitos americanos en inglés, y la gloria de Dios descendía en ese lugar, que el día que a mí me llevaron ya para la migración, esos jóvenes que estaban ahí lloraban y me decían, quédese, porque les había enseñado el camino de la justicia de Dios. Y empecé a buscar a Dios, mis hermanos, en ayuno y oración, porque no sabía lo que estaba buscando. A mí, yo iba leyendo la Biblia y algunos me explicaban, mis hermanos, yo no sabía leer bien, mis hermanos. Ahí el Señor me enseñó a leer un día, en una noche. Yo le lloraba y le decía, Señor, quiero leer tu palabra, Señor, quiero aprender de ti, Señor. Y cada día iba aprendiendo, el Señor me iba enseñando, quitando lo que no era bueno para mí, mis hermanos. Y empecé a buscar a Dios en ayuno, día y noche. Pasaban semanas, hasta 3 semanas, ahí no estaba encerrado, mis hermanos, ayunando y orando, mis hermanos. Y Dios empezó a cambiar mi vida, a quitarme todo aquello, mis hermanos. Llevo 11 años, mis hermanos, sirviéndole al Señor. Nunca le he celebrado en estos últimos 11 años, ni un día he celebrado una tradición pagana. No le he celebrado a nadie un culto, mis hermanos. No he celebrado nada. Lo único que hago cada día, yo y mi esposa y yo, mis hermanos, es celebrarle a Cristo cada día aquí en nuestros hogares, en las iglesias. Pero Dios me arrancó el mundo, Dios me arrancó el pecado, Dios me arrancó todo lo que había en mi vida, mis hermanos. Y empezó el transcurso. Fui llevado a migración, mis hermanos. Yo sabía que un juez me dijo que yo iba a ser deportado, que no podía quedarme en este país y todo eso, mis hermanos. Y yo empecé a buscar al Señor y le decía, Señor, me voy de este país, pero ya te tengo en mi corazón. Señor, me voy de este país, pero te tengo en mi corazón, Señor. Y empecé a clamar por mi esposa, porque también mi esposa había sido crecida en la religión católica, tenía esa religión en su corazón, había sido maestra, había enseñado, su familia es católica, toda ella en Puerto Rico, mis hermanos. Mire, hermano, y esto es lo más lindo, mis hermanos, mire cómo Dios trabaja, mis hermanos. Yo conocí a mi esposa, yo nunca había ido a Puerto Rico porque no tenía papeles, nunca había asistido a Puerto Rico, no sabía, mis hermanos, pero una gran sorpresa me llevé el día que fui a Puerto Rico, que sentí un gozo tan grande en mi corazón, sentí algo tan lindo cuando fui a ese lugar. No porque fui a conocer Puerto Rico, ni para conocer la familia de mi esposa, porque ya la había conocido, ya habían venido ellos aquí a Estados Unidos, porque ellos son parte de Estados Unidos. Pero ya le voy a decir cuál fue mi gozo tan lindo. Entonces, mis hermanos, empezó todo aquella travesía tuya, mis hermanos, todo aquella que empecé a caminar yo en el Señor, a meterme la palabra, a ayunar, a orar y hacerle preguntas al Señor. ¿Cómo es este camino? ¿Cómo es este? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Para dónde voy yo cuando salga de aquí? Cuando sea libre, sea para Honduras o me quede en este país. Empecé a orar por mi esposa. Señor, cámbiamela. Señor, cámbiale. Doblaba rodillas, que de mis rodillas salían sangre, mis hermanos. Día y noche pasaba orando por mi esposa, que Dios me la cambiara, que le arrancara todo la mentira que el diablo había metido a través de su familia y a través de los mentirosos que predican esta palabra equivocadamente conforme a sus pensamientos, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, un día, mis hermanos, empecé yo, Señor, no me saques de aquí si no cambias a mi esposa, no me saques. Y Dios empezó a revelarme cosas, mis hermanos. Todo lo que usted ha visto, mis hermanos, yo lo tengo escrito en unos papeles. Todo lo que ha pasado, Dios me dio tantas revelaciones, pero me las dio para mí, porque yo le preguntaba, Señor, ¿cómo yo sé que
usted es el verdadero? ¿Cómo yo sé que hoy estoy en la verdadera religión? Y me dijo, yo no soy religión, soy un solo camino, el camino de la verdad y la justicia. Ese es nuestro Dios, el camino de la verdad y la justicia, porque por justicia hemos sido salvos, por gracia hemos sido salvos, por esa justicia que se manifestó, esa gracia. Bendito sea nuestro Dios. Y empecé a buscar a Dios que me enseñara el camino de la verdad. Mis hermanos, cuando estaba ahí, y mi hermano, la sorpresa que me llevo cuando yo llego a migración, mis hermanos, ahí el Señor me pone a predicar, mis hermanos. Ahí estuve predicando varios meses, mis hermanos, mientras estuve ahí, mis hermanos, todos los días, miren, mis hermanos, y la gloria de Dios se manifestaban, habían milagros, habían, mis hermanos, Dios levantaba gente que estaba enferma, sanando de enfermedades. Mira, había un hermano que estaba ahí con suero y todo, lo había llevado varias veces al hospital, y un día vinieron los hermanos y me dijeron, hermano, vamos a orar por este hermano, y fuimos, mis hermanos, y al instante que el hermano empezó con un sudar y todo, y a temblar, y se le fue todo lo que había en él, y se levantó, mi hermano, empezaron a ver milagros, gente que llegaban con una llaga, gente que llegaban ahí, una gloria se empezó a mover en ese lugar de migración. Bueno, para decirle que la gloria de Dios un día descendió y cambió a mi esposa, la transformó ahí en migración, mis hermanos, delante de toda la gente. Un día mi esposa vino a visitarle, y porque el Señor ya me había revelado que yo ya iba a salir de ahí, hasta me había revelado la abogada que él iba a usar para sacarme de ahí. Y un día mi esposa llegó llorando que me iba a dejar y todo, y le dije, no, ya Dios me reveló que voy para la casa, le digo, y me dice, ¿cuándo? Yo vengo a decirte que ya no quiero seguir más como esto. Y ese día, mis hermanos, fue glorioso, descendió la gloria de Dios y agarró a mi esposa y la transformó, le habló con voz audible, como Dios nos ha hablado a nosotros en este tiempo, mis hermanos. Dios nos ha hablado con su voz audible, hemos tenido ese privilegio. Gloria a Cristo Jesús, bendito sea su Dios. Y me dijo, ya te la entregué y esta es tuya hoy, porque yo le decía que no me sacara si me iba a dejar en este país, porque él ya me había dicho que yo me iba a quedar. Y entonces, mis hermanos, ya cuando yo estaba a punto, ya mi hermano, empecé a decirle que no iba a salir de migración, porque Dios ya me había dicho, mis hermanos. Voy un poco rápido, mis hermanos, es largo este testimonio, ojalá un día Dios me permita darlos al mundo. Todo lo que ha pasado, mis hermanos, desde la muerte de Hugo Chávez hasta lo que está pasando en Israel, yo lo tengo escrito, pero ha sido para mí, para yo creer quién es Cristo. Todo eso, yo vi esa guerra, yo vi cuando un ejército se preparaba en un desierto, yo vi cuando alguien se preparaba y decía, vamos a atacar a ese país y vamos a destruir niños y adultos y ancianos. Eso fue lo que pasó en Israel. Yo lo tengo escrito, mis hermanos, y mi esposa es testigo. Y Dios, muchas cosas que Dios me reveló, esta pandemia que venía, todas las cosas que ha pasado, pero Dios me las dio a mí por señal para que no desmayara y siguiera adelante, porque yo le pedí señal. Pero la señal que más le pedí, mis hermanos, cuando yo le dije al Señor, ¿sabe cuándo fue? Cuando Dios, antes que el hermano, yo no conocía a Gigi Ávila, como le digo. Yo el 2013 todavía, yo salí de migración, creo que 2 días del 2013, antes que fuera mayo, creo. Por ahí creo que salí yo. Entre ahí estoy, entre el 1 de mayo, y creo que el hermano Gigi Ávila murió como en mayo 13, por ahí, no me acuerdo, mis hermanos, del 2013, mayo por ahí, del 13. Entonces, mis hermanos, yo no conocía a Gigi Ávila, para nada lo conocí, nunca le vi su rostro, nunca personalmente, pero sí lo vi en una revelación que Dios me dio. Ahí es donde quiero llegar. Y yo empecé a preguntarle, Señor, ¿a qué iglesia voy? Yo conocí al hermano Juan, él me había dicho que en Gubrich allí él pastoreaba, pero no tenía ni sabía dónde estaba, y ni me acordaba que él me había dado una tarjeta, mis hermanos, en todas las cosas la tenía. Y entonces yo empecé a buscar al Señor en ayuno y oración. Señor, si tú ya me vas a sacar, ¿a qué iglesia voy? ¿Cuál es tu verdadera iglesia? ¿Será que vuelvo a la iglesia católica? ¿Será que a dónde me voy a congregar, Señor? ¿Y ahora cómo es esto? Yo he predicado tu palabra, he visto tu mano poderosa, he visto milagros, he visto lo que ha hecho, me has revelado, me has hablado con voz audible, me has cambiado, Señor. Yo tengo miedo ahora, Señor, salir de este lugar. ¿Para dónde voy? ¿Qué voy a hacer, Señor? Tú me has guiado mientras he estado estos 8 meses, 9 meses en este lugar, pero ahora que me voy, ¿para dónde me voy? Mira, hermano, empecé a buscar a Dios en ayuno y oración por una semana, mis hermanos, y ahí Dios me empezó a revelar. Mire, cada día me llevaba a una iglesia acá afuera y me sentaba ahí, y me acuerdo que yo entraba y miraba a la gente cantando y aplaudiendo, y miraba a la gente cantando en los púlpitos, pero lo raro es que yo miraba gente diferente, como la gente que van a las otras religiones. Gente, mire, gente hablando, gente usando el celular, gente mascando chicle. Y yo miraba y unos cantando y otros ahí. Y yo decía, Señor, esta es tu iglesia. Y me dice, ¿qué tú crees? Me decía el Señor en el sueño. Pues yo veo que te están alabando como te alabamos aquí. No, me dijo.
por fuera se ven así, pero por dentro no. Y empecé a ver la primera iglesia, pum, y despertaba de ese sueño. Entonces, de ahí Dios me llevó a otra iglesia. Y lo mismo, la gente caminando de un lado para otro, moviéndose, saliendo y entrando. Y los que estaban cantando ahí arriba se miraban diferentes. Y les digo, Señor, esta tampoco, me dice, pero las vas a ver, las vas a conocer como son, pero estas no me adoran a mí. Y yo me empecé a afligir, hermano, y yo lloraba cuando me despertaba de esos sueños, que estaba en ayuno y oración, y esa que Dios me mostraba. Y Señor, ¿y para dónde voy entonces? ¿Para dónde voy a ir con mi esposa? ¿Para qué iglesia? ¿Cómo va a ser esto, Señor, mi vida? ¿O me quedaré en mi casa? No, no, me decía el Señor, yo te guiaré a un lugar. Y no me daba respuesta, hermano. Y pasaron así, Dios me mostró como 4 o 5 iglesias. La última que me acuerdo de la última iglesia es que había un montón de banderas en unas paredes así, un montón de banderas de todos los países. Y yo entraba y yo miraba que ahí, ya ahí miraba bonito, decía, Señor, ¿será esta? Señor, aquí yo lo veo que los hermanos están adorando bonito. Señor, yo veo que la gente aquí canta. Y me digo, tampoco, por fuera se ven así, pero son oscuridad por dentro. Me dijo, tampoco. Y me acuerdo que me sacó y yo desperté llorando y le volví a decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y a dónde voy entonces, Señor? Diosito lindo, le decía yo, Señor Padre mío, ¿para dónde voy entonces? ¿Qué está pasando? Y nada, Dios me estaba probando mi corazón, mis hermanos. Y entonces, mi hermano, el último sueño fue que Dios me pone enfrente de la iglesia católica que yo asistía y enfrente de la iglesia y me dijo, camina. El mismo Señor me dijo, camina. Y yo empecé a caminar, mis hermanos. Y yo empecé a caminar y la voz me decía, camina. Pero nunca la voz me dijo, entra. Solo me decía, camina, mis hermanos. Y cuando yo voy cerca de la iglesia católica, mi hermano, yo me congregaba. Tiene 2 puertas a los lados así. Y yo, hermano, puse la mano así para abrir la puerta. Y cuando puse la mano, me dijo, camina. Yo dije, no, porque de aquí Dios me sacó. Y no sé, y estoy seguro que Dios no quiere que yo vuelva a entrar aquí. Y sabe que, y empecé a retroceder para atrás, hermano, y entre más me iba alejando, la iglesia donde yo me congregaba se iba alejando, y me dijo, jamás volverás a entrar a un lugar de esto, porque aquí no me adoran como debe de ser. Tampoco es aquí, me dijo, y empecé a llorar yo cuando me levanté del sueño, mis hermanos. Y me acuerdo que ese día me quedé de rodillas, mis hermanos, por 1 hora, 2 horas y me dormí. Quedé como dormido del cansancio que tenía ya de los ayunos y oración que llevaba, mis hermanos, buscando la respuesta a qué iglesia iba. Pero no me acordaba de la iglesia del hermano Juan para nada, me acordaba porque ya habían pasado casi 9 meses, mis hermanos. Y cuando entre despierto y dormido, mis hermanos, quedé como un éxtasis y escuchaba un predicador a lo lejos que decía, Cristo viene, gloria a Dios. Y escuchaba que decía, ven a Cristo, Cristo te ama. Y escuchaba un predicador a lo lejos que estaba predicando, pero no llegaba a verlo, no llegaba a verlo como era. Pero sí llegaba al rostro y estaba predicando, mis hermanos, ven a Cristo, Cristo es la respuesta, ven a Él. Oye, Cristo está aquí para salvarte. Cristo ha venido esta noche aquí. Oh, bendito sea su nombre. Y entre dormido y despierto escuchaba, mis hermanos, a lo lejos que alguien predicaba con un poder y con una unción la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo, me acuerdo. Y miraba a alguien a lo lejos que predicaba esas palabras del Señor tan lindas, qué experiencias tan lindas, mis hermanos, tuve mientras estuve detenido y he tenido con mi Señor. Que a lo lejos alguien predicaba que Cristo viene, que Cristo venía llamando a las almas. Y miraba yo en la visión a alguien parado en un púlpito con autoridad predicando. Y me dijo el Señor, ese es el camino de la justicia que ese hombre predica, pero él pronto parte de esta tierra, me dijo. Sigue su ejemplo, me dice. Camina como él me fue fiel en esta tierra, pero nunca me dijo su nombre. Nunca me dijo su nombre ahí, solo me acuerdo que decía, él es de Puerto Rico. Y después vi un letrero que decía, ministerio anunciando que Cristo viene. Mis hermanos, y yo, mis hermanos, salí, pasé, me desperté. Y yo le decía, Señor, pero voy para Puerto Rico, ¿qué? Señor, ¿y a dónde está el predicador que tú me acabas de mostrar si tú dices que ya va a partir? Mis hermanos, y pasó aquello, mis hermanos, y yo dije, bueno, el Señor me va a guiar, me va a llevar al lugar correcto. Pero a todo esto no me acordaba del hermano pastor Juan Cruz, mis hermanos, no me acordaba de él para nada, porque había pasado un tiempo, y pasó aquel tiempo, hermano, llegó el día, y ya Dios había cambiado a mi esposa, de salir, mis hermanos,
de salir, mis hermanos, de migración. Gracias al Señor, ya somos residentes de este país y queremos servirle al Señor con mi esposa. Ese es nuestro anhelo cada día. Estamos esperando. Es mejor esperar en el Señor porque es el tiempo, mis hermanos. Entonces llegó el tiempo. Por eso quiero llegar ahí. ¿Por qué las prédicas de Gigi Ávila en el canal anunciando que Cristo viene? Este canal lo tengo, mis hermanos, no porque yo no sabía de esto. Dios me puso una persona que me abrió este canal. Yo no sabía de las redes sociales. Yo no tengo ninguna redes sociales. No tengo Facebook, no tengo nada, TikTok, nada de esas cosas, mis hermanos. El único que tengo es este canal que ni sabía cómo ponerle, ni sabía qué nombre ponerle, mis hermanos. Pero me acordé de ese sueño que decía Ministerio Cristo Viene. Me acordaba de eso, yo le iba a poner así, pero yo no sabía que ya existía eso, que Gigi Ávila así le había puesto a su ministerio. Entonces yo le puse anunciando que Cristo viene. Y le dije al muchacho, mire, el muchacho me dijo, mire, ¿por qué no abre una página? Usted que le gusta esto, que trae en el culto, me dijo. Y él me hizo todo ahí, me enseñó, mis hermanos me hizo el canal para todo, pues, y él me enseñó. Y ahí ha venido ese canal, mis hermanos, ahí ha venido. Y gracias a Dios, mis hermanos, que tenemos este canal que ha sido bendición. Ya casi llegamos a los 38 y espero de su ayuda para que lleguemos a mucha gente que me ayude. Y ahora le voy a decir por qué las prédicas del hermano Gigi Ávila. Entonces, mis hermanos, yo salgo de migración por ahí en mayo, creo, los primeros días de mayo, mis hermanos, yo salgo. Y un día, mis hermanos, yo voy manejando, voy con mi hermano, me acuerdo, voy para algún lugar y voy atrás del asiento de un carro y están unas noticias ahí y dicen, ha muerto el hermano y evangelista internacional Gigi Ávila. Y me acuerdo que mi hermano y mi cuñada iban diciendo, yo le dije, ¿y él quién es? Él es un predicador puertorriqueño. Cuando mi cuñada me dijo así que era un predicador puertorriqueño, yo sentí, mis hermanos, algo. Y estaban hablando que Gigi había muerto, que el funeral y todo eso, pues a todo esto yo no había escuchado sus prédicas, ni sabía quién era, solo me dijeron ahí que él era puertorriqueño. Y mis hermanos, porque yo le he dicho al Señor que cuando me lo mostró, mis hermanos, y entonces mis hermanos creo que pasó el entierro de Gigi. Como digo, yo no sabía nada de las redes sociales. Y un día mis hermanos, ya llevaba una semana que yo no me congregaba ni nada de eso. Yo le decía, Señor, ¿para dónde voy? Y se me vino a la mente nuestro hermano pastor Juan Cruz, pero no sabía, ni tenía ninguna información de él. Y me acuerdo que empecé a buscar en mis papeles y todo, en las cosas que yo iba. Mire, hermano, cómo es Dios de bueno, que yo no me había acordado que en la Biblia tenía un pedacito así abierto, un canalito en la Biblia que tenía, y ahí la tarjeta se me había metido del hermano pastor Juan Cruz, y lo llamé, mis hermanos. Llevaba una semana, ya como 2 semanas sin yo a dónde ir, pues yo orándole al Señor. Y mi esposa me decía, ¿dónde lo vamos a congregar? Pues no sé, le digo, el Señor me va a guiar aquí afuera. Le digo, ya, le digo yo. Y un día, mis hermanos, vengo llegando de trabajar y me han dicho que no había mucho trabajo. Pues dije yo, mañana ayuno para que Dios me dé la respuesta. Miren, mis hermanos, y alguien me manda, uno de los hermanos me mandaba prédica cuando me conocía alguien allí, me mandaba prédica, mire, y esto, y esto. Y alguien empezó a mandar prédica porque yo le dije que era cristiana, andaba buscando una iglesia, pero ya me habían invitado en esos días a otras iglesias, habíamos ido con mi esposa, pero nada que ver con la iglesia de Cristo. Y había alguien que me empezó a mandar prédica y no había trabajo la siguiente semana. Y dije, voy a ayunar, dije yo, para que Dios me abra esas puertas. Y ya tenía yo. Y había encontrado la tarjeta del hermano Juan, pero no le había llamado, me acuerdo de eso yo, pero ahora iba a confirmar a ver si era ahí donde yo me iba a ir a congregar, porque no sabía nada, mis hermanos, y empecé a orar, mis hermanos, empecé a ayunar, llevaba como 2 días de ayuno, mis hermanos, y me cayó un texto y un hermano me manda una prédica del hermano Gigi por primera vez, y decía ahí, Gigi Ávila, prédica de Gigi Ávila. Y hermano, y entro yo ahí, hermano, y empieza aquel hombre a predicar, hermano, y empiezo yo a escuchar que decía, Cristo viene, Cristo vive, mi hermano, bendito sea. Por primera vez ahí ya bien enterrado nuestro hermano Gigi Ávila, mis hermanos, y empecé, me acuerdo que estaba en la sala de mi casa, mis hermanos, y empecé a escuchar aquella prédica y descendió la gloria de Dios, mis hermanos, y me acordaba de la revelación que Dios me había mostrado, mis hermanos, de las prédicas del hermano, que había escuchado ese hombre, había visto ese hombre predicando, y empecé a escuchar las prédicas de Gigi Ávila diciendo, Cristo viene, ven a Él es la respuesta, Él es todo, mis hermanos, y mi hermano, y cuando Dios
ahí me dijo, Él es el que te mostré. Y empecé, mis hermanos, a buscar las prédicas de Gigi Ávila, hermano. Y le dije a mi esposa, ese es el que Dios me mostró cuando estaba en la cárcel. Dicen que es de Puerto Rico. Y mi esposa empezamos a buscar y mi esposa me dice, sí, yo me acuerdo cuando era niña, me dice, que él predicaba en los parques. Mi mamá decía que era un fanático, me decía. Él vivía cerca, me dice, él vive ahí en Camuy, Puerto Rico, me dice, nosotros vivimos más adelantito, de ahí sigue Atillo, me dice, ahí sigue Quebradilla, no sé si hay otro lugar ahí. Y yo le digo, qué bueno, algún día pasaré. Y me dice, él vivía ahí. Y hermano, y empecé a buscar las prédicas y habla. Mi esposa empezó a comprar los libros y empezamos a leerlos, a instruirnos con la Biblia y con las prédicas de Gigi Habla, mis hermanos. Y empecé yo en eso, mis hermanos. Y cuando ya tuve el canal de YouTube y tenemos el canal YouTube, mis hermanos, por eso es que está en la prédica. Porque ese hermano de Gigi Ávila, mis hermanos, fue un hombre llamado por Dios y las prédicas de él, si usted ve los tiempos que estamos viviendo, son tiempos difíciles. Por eso yo me he llenado con la palabra y con las prédicas de él, y por eso es que son las prédicas. Ayúdeme a llegar. Usted ve cómo este mundo se ha revelado, cómo este mundo se está volviendo, cómo las tradiciones. Mire cómo Gigi exhortaba acerca del vestuario, acerca de la santidad de las hermanas que usaban faldas cortas, los hermanos que no podían usar pantalones cortos, tenían que vestirse como pudor. Mire ahora cómo están los hijos de los líderes de las iglesias hoy, con pantalones en las calles, jugando pelota en esas canchas hoy, bañándose en esas piscinas, bañándose en esos lugares, enseñando su desnudez, toda su desnudez. Gigi Ávila predicó contra todas esas cosas, mis hermanos. Y sabe, Dios cambió a mi esposa, mis hermanos, que yo no tuve que decirle que tenía que ponerse. Del mismo Espíritu Santo la llenó y le quitó todo lo que mi esposo usaba y se viste como una mujer para nuestro Señor Jesucristo. De esas mujeres esperando a su Señor, esperando a su esposo. Eso, así, mi esposa, el Señor le quitó todo a mi esposa, mis hermanos. Entonces, por eso son las prédicas de Gigi Ávila, porque el Señor, antes de yo salir de la cárcel, ya me lo había mostrado. Y por eso hemos seguido y seguimos poniendo las prédicas de Él, porque siguen haciendo efecto en la vida de mucha gente, mis hermanos. Y entonces, mis hermanos, se llegó el momento cuando yo iba por primera vez a Puerto Rico y mi esposa me había hablado tan bonito que era Puerto Rico. Y sí, es hermoso, lindo Puerto Rico. Gracias al Señor por esa isla que levantó ese gran hombre, Gigi Ávila. Mire, de Puerto Rico y el mundo han salido muchos predicadores, pero no como Gigi Ávila. No como la característica en estos últimos tiempos que él estuvo como Gigi Ávila. Muchos se levantaron con el poder de Dios y Dios los levantó, pero no como la característica de nuestro hermano Gigi Ávila. Mis hermanos, entonces llegó el momento de ir a Puerto Rico y yo voy, mis hermanos, y cuando me fue a buscar mi cuñada, que ella está en el camino del Señor, Dios tenga misericordia de ella, mis hermanos, y cuando yo voy por la calle, hermano, ella dice, mira, aquí vamos entrando a Camuy, me dice, a tu mano derecha, me dice, va a quedar, me dice, un ministerio, me dice, de Gigi Ávila, me dice, un gran siervo de Dios. Mis hermanos, y yo fui atento, mis hermanos, y cuando mis hermanos de repente vamos pasando por el edificio que se ve de la calle principal, la calle número 2, y a mi mano derecha, yo iba a mi mano derecha sentado en el carro, y yo veo, hermano, y cuando yo voy viendo, mis hermanos, el letrero, mis hermanos, de que decía Ministerio Cristo Viene, mis hermanos, me acordé del sueño, mi hermano, y empecé a llorar, y empecé a ver del sueño que había visto, mis hermanos, conocer ese lugar que había visto el sueño, y sentí la presencia del Señor ese día, y tan lindo, mis hermanos, se estaba cumpliendo, mis hermanos, y tan lindo con ese momento que pasé por ahí, quedé viendo aquellas letras que ya había visto en un sueño, mis hermanos, que Dios me había revelado, mis hermanos, tan lindo, tan precioso, mis hermanos, nunca voy a olvidar ese día. Y después volví, que hay un video ahí que fuimos al lugar ese, mis hermanos, tan lindo recordar que ahí, en ese lugar, Dios levantó un hombre de verdad, un hombre que nos dobló sus rodillas a este mundo, que le sirvió cada día, cada minuto a nuestro amado Señor Jesucristo, llevando este evangelio que Cristo viene pronto. Como hombre cometió quizás faltas y errores, pero jamás dobló sus rodillas a este mundo. Por eso es que son las prédicas de Gigi Ávila en este canal, anunciando que Cristo viene. Ayúdenos, mis hermanos, ayúdenme, que estas prédicas, este mundo se está corrompiendo. Las iglesias que dice que ahora se están corrompiendo, ya dejaron meter toda paganidad. Las mujeres van en minifalda, las mujeres van en pantalones pintadas y todo, mis hermanos, van de todo. Y Gigi Ávila, el mensaje que Dios puso, Gigi Ávila, fue de arrepentimiento, que Cristo viene, y que Gigi Ávila habla
la santidad por fuera, por dentro y por todos lados. Si usted ve todas las prédicas de G, es una exhortación a la santidad, mis hermanos. No nos cansemos, no caigamos. Deje de estar escuchando tanto predicador mentiroso que cuando están enfrente de una cámara lo único que hacen es hablar lenguas y que ellos hablan lenguas, a profetizar bonito. No, la palabra de Dios es la profecía perfecta y las prédicas de nuestro hermano G han sido respaldadas por nuestro Señor. Por eso seguiremos poniendo. Ayúdenos a llevar este mensaje hasta lo profundo del mundo, donde usted sea. Ayúdenos a compartir este mensaje que Cristo viene. Y yo estoy seguro, mis hermanos, 100% que Dios levantará un nuevo pueblo. Dios levantará nuevos hombres con poder y unción para llevar este mensaje. Dios no está durmiendo, no está celebrando Navidad ni Año Nuevo. Dios no está celebrando el día de Thanksgiving como celebran aquí, Día del Padre. Dios no está celebrando nada. Cristo no está celebrando nada, ni el Espíritu Santo. ¿Sabe dónde están ellos? Trabajando, porque Jesús dijo: mi Padre hasta hoy trabaja, porque hay muchas almas que hay que salvar. Salga de la paganidad y sírvale a Cristo de corazón. Deje este mundo a un lado y sírvale a Cristo de corazón. Pastores, ustedes que se han paganizado, dejen todo eso. Dejen de celebrar, de vender comida dentro de las iglesias. Dejen de celebrarle día al pastor. Dejen de celebrar cumpleaños ya dentro de las iglesias. Arrepiéntanse. En su casa usted puede hacer lo que usted quiera, como yo digo. En su casa usted puede dormir en la sala, en el cuarto, pero en la casa de Dios es casa del Señor, casa de Jehová. Y buscamos el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Sigamos adelante, mis hermanos, que Cristo viene. Sigamos peleando, aunque nos llamen legalistas, aunque no nos quieran aún dentro de la iglesia, que nos congregamos muchos hermanos que creen que no somos legalistas. No, Cristo fue el que nos cambió. ¿Sabe lo que dice la gente? Dice, ¿les ha gustado ese texto? Hebreos 10:2, puesto los ojos en el autor y consumador Cristo. Ese es ahí ponga los ojos. ¿Sabe cuál es el problema que usted tiene? Que yo tengo puestos los ojos en ese texto, en Cristo Jesús. En Él tengo. Entonces, como yo tengo puestos los ojos en Cristo y lo veo a usted, lo veo todo atravesado. Por eso es que le tengo que decir que tiene que cambiar. Porque tengo puestos los ojos en el actor que es Cristo Jesús y lo veo que usted está chueco. Yo tengo que decirle que usted está chueco por la palabra. Cuando yo lo corrijo a usted, porque yo veo que usted está mal. Y usted me va a decir: usted es perfecto. No soy perfecto, pero sigo al perfecto que es Cristo, el que ha cambiado mi vida. Es hora de cambiar, es hora de levantarse, porque Cristo viene, Cristo vive. Pronto vendrá a hacer justicia a los justos y a llevar cautivo a los impíos dentro de las iglesias, mis hermanos. Gracias por ser parte de este canal y disculpen que este video se alargó. Cristo viene, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes y adelante, siguiendo compartiendo los mensajes del hermano G. Ávila. ¡Gloria a Dios! ¡Cristo vive!